Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria y estamos vivos. Y estamos acá, gracias al Señor, ¿no? Así que bueno, en esta noche doy gracias a la vida de Gaby. La verdad que es un gusto poder compartir esta palabra con Gabriela, experta en el tema que vamos a hablar y vamos a charlar. ¿Se acuerdan cuál es el tema de hoy? Los miedos. ¿Quién no sufre o sufrió en algún momento, alguna vez, de los miedos? A ver, levanten la mano, porque acá todos hemos sufrido. Cuando éramos niños, capaz, hemos sufrido de algunos miedos y ahora de grande también. Por ejemplo, yo me estaba recordando a qué le tenía miedo yo cuando era chica. Y le tenía miedo a que me saliera un hombre o algún fantasma de abajo de la cama. Le tenía miedo a los muertos. Pero le tenía re miedo, ¿no? Siempre cuando íbamos me llevaban, ¿vieron que antes se hacían los velatorios en las casas de familia? Bueno, yo me quedaba en la puerta, por si se levantaba. Pero bueno, esos son los miedos que uno tiene. Y bueno, y ahora que soy grande también todavía le tengo miedo a los muertos. Aunque no crean, pero bueno. A los vivos hay que tenerle miedo. A los vivos hay que tenerle miedo. ¿Y vos, Gaby, a qué le tenías miedo cuando eras chica? Primero, buenas noches, porque no me dejaste ni saludar, ay, perdón, pastora. perdón. Arranco, puso primero y arranco. Cuando era chica tenía miedo a las gitanas, Sí. porque las de mi edad, un poco más viejitas, también se acuerdan que nos inculcaban que se robaban a los chicos. Sí. Y siempre me acuerdo de una escena que estaba con mi hermana, que es más chica que yo, en la puerta, y venían unas gitanas allá en la cuadra, y mi mamá y mi papá no sé a dónde estaban, tenían una verdulería, creo que estaban atendiendo, y mi hermana se había subido en el jeep que tenía mi papá y no la podía bajar en la parte de atrás, que no tenía cúpula, y las gitanas venían. Qué desesperación. Ay, sí, porque no la podía bajar. Así que cada vez que veía una gitana, hasta grande, decía que no se me acerquen porque estas algo me van a hacer. Sí. Y a Drácula. ¿A la Llorona? No, si seguís molestando y no dormir la siesta, va a venir la Llorona, me decían a mí. Esa es mi hermana, era. Mi hermana me inculcaba los miedos. No, abras la puerta del ropero porque puede salir alguien. Bueno, cosas de chico, ¿no? Sí, creo que cada uno en nuestra época nos asustaban con algo, el viejo de la bolsa, para que hiciéramos caso, que durmiéramos. ¿Y qué te parece si le preguntamos a ver qué miedos tienen ustedes o a qué han tenido miedo? A ver, alguno que se acuerde, miedos que se anime, a ver. Ahí te van a poner el micrófono. A las cucarachas. Hasta el día de hoy a la langosta. A la langosta. ¿Quién más? Allá, Griselda. Yo le tenía miedo a la Llorona. ¿Tenía miedo? ¿Ves? Yo también, la Llorona era de la época mía, la Fabián. ¿Ahí? Yo cuando era chica le tenía terror a las tormentas. Ah, mira. Ajá. Y en el día de hoy a las arañas. A las arañas. Yo tenía miedo al viento, tenía un álamo cerca de la ventana de mi pieza y cuando había viento el álamo le hacía así a la ventana y yo temblaba de miedo. Sí. Yo a las tormentas con muchos truenos, hasta grande, ¿eh? Claro, porque ustedes vivían en el campo y en el campo eran unas tormentas muy fuertes. Sí, yo hasta grande, hace poco me pasó y bueno, mucho miedo le tenía a eso yo, a los truenos. Muy bien. A los truenos. Yo le tenía miedo a la oscuridad cuando me mandaban a una habitación a buscar algo, pero gloria a Dios que el Señor me sacó todos los miedos. Sí, bueno, gracias a Dios. Sí, ya no tengo más. Yo me acuerdo que me agarraba, ponía a ver el hombre que volvió de la muerte y me acuerdo que me tapaba hasta la cabeza, pero me gustaba espiar. Entonces... Bueno, y por ahí hasta el día de hoy yo recuerdo eso y bueno, ya pasó. ¿No les pasó que en los miedos que uno decía? Bueno, yo le tenía miedo con el tiempo cuando hubo un temblor muy fuerte acá en Córdoba. Yo lo sufrí mucho, muchísimo, porque no podía dormir mirando la lucecita a ver si se movía. Y fue terrible y la pasé mal. Sí.
Claro, ya quedó ahí un trauma. ¿Saben qué? Por lo general, perdona Gaby, por lo general, esos miedos nos hicieron ver cosas que no existían por ahí. Yo ya me imaginaba una mano que salía de abajo de la cama, de que me iban a atrapar. Siempre la imaginación en lo que los miedos nos llevan mucho más allá. Vuela. Yo ya me imaginaba el muerto levantándose, diciendo, Claudia, quiero estar con vos. ¿Qué? Yo con esa imaginación no me quería ni acercar. Pero, muy bien, los miedos son normales. Son normales. Que tengamos miedo. Ya vamos a ver por qué y para qué está el miedo en nuestra vida. Cuándo es bueno y cuándo no. Claro. ¿Sí? ¿Qué te parece si definimos lo que es miedo? Dale. Bien. Dale. Es una sensación de angustia que la provoca la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario y surge cuando creemos que algo malo va a ocurrir y no tenemos los recursos suficientes para hacerle frente a esa situación. ¿Sí? Entonces es una sensación de angustia provocada por algo. ¿Sí? Sí. Es importante aclarar que no es mala esta emoción, claro, porque Dios la ha puesto en nosotros, sí, para que nosotros podamos reaccionar o en forma de advertencia frente a una situación. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle, sí, y viene una bicicleta. Automáticamente mi cuerpo va a reaccionar bien fuerte que me va a atropellar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a correr o voy a saltar o me voy a mover para que no venga la bicicleta y me atropelle. Claro. Ese es un miedo real porque es algo que está pasando y que mi cuerpo está reaccionando frente a... Un miedo bueno. Claro, un miedo normal. Que me cuida, claro, me preserva. Claro. Ahora, cuando esta emoción se desborda en mí, comienza a ser una emoción tóxica. Cuando yo empiezo a no poder controlar, a no poder dominar, y que eso me domine a mí, ahí pasa a ser una emoción tóxica, claro, y empieza a ser un miedo imaginario. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir, yo me imagino situaciones que me van a pasar, que me pueden pasar, sí, pero es como que yo voy agregándole cosas, digamos, a esa imaginación, a eso que yo pienso que me va a pasar y que puede que no me pase. Por ejemplo, yo te digo, no, Claudia, yo no voy a salir a la calle sola porque tengo miedo que me roben. Claro. O no me voy de vacaciones nunca porque si dejo la casa sola seguro que me la desvalijan. Puede que me pase, claro, no me quiero adelantar, sí, pero puede que no me pase. Yo no puedo vivir sujeta a eso imaginario que yo creo que me va a pasar porque no es el diseño de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Aparte ahí ya el temor estaría gobernándote. Claro. Comienza a gobernarnos de una forma y como que le damos lugar cada vez más. Esto que yo te decía que tenemos que empezar a medir las probabilidades que tienen esos miedos en nosotros, cuáles son, cómo funcionan. Y, por ejemplo, mis 3 hijos hace un tiempo salieron de viaje, los 3 en el auto. Y yo dije, ay, Dios mío, que no le vaya a pasar nada. Y la mente en ese temor, que venía de adentro, temor a qué, a la pérdida, que yo quedar sola. Entonces había una raíz en el temor. En el momento yo decía que Señor, por favor que no les pase nada, y en el momento la mente fue creando situaciones que podían pasar. Pude empezar a ver que un auto venía de frente, que ellos venían paveando, que no estaban prestando atención y que yo ya me imaginé. Yo creo que no es a mí solamente esto, creo que a muchos nos pasa. Ya te imaginas en el momento que te van a llamar por teléfono, cómo vas a actuar vos, qué es lo que va a suceder. Todo nos hacemos la película. Ahora fíjate que eso fue por una, espera que se me va la palabra, por una cosa interna tuya. Claro. Vos tenías miedo a quedarte sola. Porque yo perdí un hijo y varios embarazos, entonces eso me hizo reaccionar a todos esos pensamientos. Hay una raíz por la que viene, claro, estos miedos, ¿no? Claro. El que yo conté, por ejemplo, del robo o de que no quiero salir, qué sé yo, es algo externo. Claro. Pero también las cosas internas nos hablan a nosotros, a nuestra mente, y nos hacen creer
el miedo, nos hacen crear situaciones de que va a pasar algo que me va a dar miedo, que me voy a sentir mal. Claro, mal. Entonces, ¿cuál es lo probable? Es que suceda lo que imagino, creo. Sí. ¿Qué tan cierto es lo que estoy pensando? Eso lo tendremos que empezar a preguntarnos. ¿Es cierto esto? ¿Cómo es? Una forma de comenzar a trabajar estos miedos que vamos teniendo en nosotros es analizar la veracidad de las situaciones que estoy viendo a las que tengo miedo. Ya sean cosas externas o cosas internas. Esta que yo doy un ejemplo era algo interno, algo que yo viví que podía pasar. Por ejemplo, un accidente, un choque es algo externo que comienza a pasar. O algo climático, un tornado. ¿Cuál es la posibilidad que yo esté con mucho temor o mucho miedo a un tornado? Acá, en el lugar donde vivimos, son contadas en un muy bajo porcentaje que eso suceda, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿vos podés controlar un tornado? ¿Podés controlar una muerte? No la podemos controlar. Entonces, ¿por qué esos miedos les permitimos que sigan gobernando nuestra vida? Ahora, fíjense, que es necesario que nosotros aprendamos, y yo les doy una tarea, que ustedes puedan anotar a qué le tienen miedo hoy. ¿Qué cosas causan temor en sus vidas? ¿Por qué? Porque si vos no identificás lo que hay adentro tuyo, ¿cómo vas a saber cuando eso comience a funcionar en vos? Como decir, yo sé que hay una raíz de miedo a pérdidas, a que pierda a alguien ser querido. Entonces, eso me hace reaccionar. Ese miedo trae los pensamientos, me trae temor y un montón de cosas. Pero yo ya le puse nombre. Yo ya sé de dónde viene ese temor o ese pensamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando vos no sabes de dónde viene ese temor? Entonces agarro una listita, le tengo miedo a la tormenta, le tengo miedo a esto. Vamos a empezar a ordenar cuáles son nuestros temores o nuestros miedos. Creo que el temor está bien. El tema es cuando pasan a ser miedos. Claro. Y con esa lista vamos a detectar cuáles son más probables que sucedan y cuáles no. Porque ahí nosotros vamos a ir autoexaminándonos y vamos a ir viendo. No, la verdad que esto es una pavada. Que me preocupe por esto. Esto sí lo tengo que trabajar y bueno, cada uno va a ir viendo, ¿no es cierto?, en qué tiene que... Como por ejemplo, si vos le tenés miedo a los robos, bueno, en tu casa ponele reja, toma las prevenciones, pero quédate tranquila, que ese miedo no te encierre, no te deje de disfrutar. No voy a salir porque si me entran a robar, terminamos siendo presos de los miedos. ¿No les pasa esto? Terminamos siendo presos de que nos vamos a enfermar. Bueno, toma las precauciones, pero si te enfermas es algo que no lo podemos manejar, la muerte, todas las cosas no las podemos manejar. Podemos tener prevención, sí, pero no encerrarnos en ese temor, no tener el control, porque el único que tiene el control de todo es Dios. Y si Él permite que nos roben o que pase algo, es por algo. Sí, es por algo. Así que... estemos confiados. ¿Cuál es el tema, digamos, de los miedos? ¿Qué es lo que sucede en el momento que comienza a haber miedo? Es una batalla, una guerra en nuestra mente de mentira versus verdad. Yo pensaba hoy, ¿no? ¿Por qué nuestros pensamientos siempre piensan en lo malo? ¿Por qué yo no podía pensar que mis hijos iban a ir y volver bien? Creo que es una tendencia que tenemos adentro de la carne nuestra, que tenemos que hacer morir. Sí. Porque nos falta conocer la verdad. Y tiene que ver con la confianza en Dios. Por eso, sí. Pero cuando conocemos la verdad, estamos seguros, estamos confiados y no damos lugar a que vengan esos pensamientos de duda, de inseguridad. Ya me estoy adelantando. Sí, ya está. Entonces es una batalla, es una guerra de verdad contra mentiras. En el momento comienzan a estar en nuestra mente. Cuando esta emoción se desborda, como vos dijiste al principio, en nosotros, es porque le hemos dado lugar a las mentiras. Fíjense, los pánicos que suceden, los temores, todo esto es porque nos falta verdad en nosotros, está habiendo más mentiras. Entonces todo eso trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón, esas mentiras. Y por lo tanto, cuando empezamos a ver... empieza a haber más mentira en nosotros porque nos hemos desenfocado.
Hemos dejado de ver a Dios y estamos viendo desde otro plano, que no es desde la posición que Dios nos ha dado. Vamos a leer ahí en Colosenses 3, del 1 al 3. Fíjense en estas palabras que está hablando acá Pablo, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. No está hablando de la gente del mundo, los que están afuera. Está hablando de los que tenemos la vida de Cristo. Cada uno de nosotros hemos resucitado en una vida que es en Cristo. Dice, pongan ¿qué? ¿Leen acá? Sí, la mira. La mira, nuestra mirada, ¿dónde? En las verdades del cielo. Denme una verdad. ¿Cuál es una verdad del cielo? Dios me ama. ¿Cuál es otra verdad? Muy bien. Bien, verdades. Dios me cuida. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Acá hay verdades. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en estas verdades, ¿qué es lo que pasa? Dice, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, su trono está firme. Nada se destabiliza, porque el temor nos hace destabilizarnos. Pero tenemos un lugar seguro, donde es estable, donde es seguro, donde nadie puede arrebatar nada. Y dice el versículo, Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen, cuando vengan esos pensamientos de temor, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, ¿en dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Qué tremenda verdad y qué glorioso saber que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos en una ciudad celestial donde completamente está el control de Dios y ese trono. Amén, amén. Fíjate que el miedo nos paraliza, nos detiene, impide que la vida de Cristo pueda fluir con libertad en nosotros. Sí. Nos hace creer cosas que no son y que no somos. Fíjate cómo actúa el miedo, ¿no? No podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí. Del miedo se desprenden muchas cosas, los celos, la ansiedad, la angustia, la depresión. Empezamos a tener enfermedades que surgen por esa... Falta de control. Por querer controlar todo, más que nada. Sí, pero ese miedo te hace estar tensa, que empiezan las contracturas, dolor de cabeza, sentís taquicardia, no podés dormir. Yo viví muchas de estas cosas por muchos años por causa de ataques de pánico. Y la verdad que no es lindo. No es lindo, pero se sale de esto. Y es muy importante, primero, creerle a Dios, creer en la verdad, y segundo, poner disposición de parte nuestra para querer salir. Sí, porque si yo no tengo voluntad de salir de ese lugar donde estoy siendo presa de las tinieblas, por más que me vengan a hablar los pastores, los discipuladores, que son personas que están puestas para ayudarnos, ¿no? Sí. Pero si yo no pongo de mi parte, es muy difícil que pueda salir. Así es, así es. ¿Y cuál es pensaba que era lo contrario al miedo? ¿Cuál sería? La paz. La paz, la confianza. Sí. La confianza, ¿no? Y eso es lo contrarresta el miedo cuando nosotros empezamos a confiar en Dios. Ahora, mientras vos hablabas y decíamos que tiene que ver con una batalla de pensamientos, de mentira y de verdad, me estaba recordando de la serpiente y Eva, ¿no? En el huerto del Edén. Sí. Fue engañada Eva, fue seducida por las mismas tinieblas, ¿no? Haciéndole creer algo, haciéndole descreer, porque lo primero que atacó fue a descreer lo que Dios era, o dijo en ese momento. Y yo pensaba que el Edén hoy representa la vida de Cristo. Sí. Ellos estaban en el huerto del Edén, nosotros hoy estamos en Cristo, ¿verdad? Y cuando estamos en Cristo, ¿podemos ser atacados por las tinieblas con pensamientos? Sí. Ahora está en nosotros el ponerle límite a esos pensamientos o a las tinieblas que vengan a abundar en nuestra mente.
Bien, 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 bien. El miedo surge generalmente por una situación traumática que pasamos de niños o de grandes. Lo que a mí me pasó, por ejemplo, fue cuando era adolescente y eso queda marcado, queda grabado en nuestro corazón, en nuestra alma y comienza a operar desencadenando, bueno, otra serie de sensaciones o de emociones negativas o tóxicas como las que le conté anteriormente. Por eso es importante buscar la raíz de qué fue lo que me pasó. Si uno no se acuerda porque fueron cosas que tal vez vivimos de muy pequeños, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que en nuestros momentos de intimidad, en oración, pedirle que nos muestre por qué tengo tal cosa, por qué siento temor a tal otra, y Él nos va a revelar, nos va a mostrar. Y si uno se acuerda qué fue lo que pasó, como en mi caso, que fue una situación que pasé en mi colegio secundario, una vez que uno lo detecta, comenzar a trabajar en eso, con la ayuda de los discipuladores, con la ayuda de los pastores, haciendo sanidad interior. Presentándolo a Dios, sí, pasando también por la cruz eso, porque sí. ¿Cuántos años te llevó eso? Como 13 años estuve. Mira vos, presa de eso, 13 años. No tenía las herramientas que tenemos ahora, entonces como que costó un poco más, pero siempre hubo en mí ese querer salir, yo sabía que no era mi lugar estar presa del temor. Hasta el día de hoy sigo teniendo sensaciones que quieren venir otra vez a molestar, pero cada vez más Dios me da esa sabiduría, ¿no? Para rechazar, para no darle ni el más mínimo lugar a los pensamientos a que vengan a atormentarme y a hacerme creer otra cosa que no sea lo que dice Cristo de mí. Yo les decía esto de Eva y la serpiente porque es muy astuto. Quizás el mismo miedo es usado para muchas formas. Ese miedo a pérdida, ese miedo, bueno, porque sí sufrí pérdida, sí pasaron cosas, pero no las pude detener por más que tenía miedo. Ahora, también entiendo que hace poco me pasó que me vino como una reacción con mis hijos de enojo, de malestar, y me preguntaba yo a qué se debe, porque no entendía por qué me enojaba tanto, ¿no? Y me acuerdo que se me había subido la tensión porque te destabiliza todo el cuerpo, el miedo, y te paraliza, como vos decías. Y empecé a darme cuenta, ¿saben qué? Había miedo de nuevo en lo mismo, de que ellos no se casen, de que ellos se vayan, de que ellos no puedan tener familia, de que los miedos están como un pururú, crecen todo el tiempo, pero aparecen sin querer y nos manipulan y nos quieren gobernar la vida. Por eso tenemos que entender, tranquilo decir este pensamiento no es Cristo, este pensamiento, es una mentira. Pero para conocer la verdad y contrarrestar la mentira tenés que conocerla, la verdad. Amén. Amén. También dijimos que podían venir por voces internas, porque muchas veces también nos dijeron cosas otras personas, padres, maestros, personas que marcaron en nuestra vida, donde nos dijeron cosas, algún marido, alguna esposa, donde el maltrato psicológico que se conoce, ¿no? Te dicen palabras y vos las creíste, las tomaste y crearon en vos esa falsa identidad que te hicieron creer que sos una inútil, que sos una porquería, que no servís, que no vas a poder, que siempre vas a estar ahí. Entonces esas voces internas también hay que trabajarlas porque te llevan a quedar presa del temor. Y eso desencadena otras raíces que muchas veces no entendemos por qué estamos en una situación, por ejemplo, o pasando una enfermedad también, y de repente nos damos cuenta que analizando la raíz es el temor, o la raíz es el miedo. Pero es algo común. Vos le preguntás, especialmente a las mujeres, che, ¿por qué no maneja? No, porque yo tengo miedo. Y ese miedo te dirigió toda tu vida y no pudiste soltarte para tener una disponibilidad de salir a un lado al otro. Ese miedo te encerró. Y así en cantidad, si vos los empezás a ver en tu vida, tenés un montón. Y yo quiero decirte que no es así.
hay mentira y engaño, que tenés probabilidad de chocar, todos tenemos probabilidad de chocar. Aprendamos, no tengamos miedo, quizás vamos a chocar. Pero bueno, es lo que así va a pasar. Pero no que eso te encierre y te deje esclavo de sus miedos. Te cuento algo, les cuento algo. Hace mucho mi papá tenía un auto que era a gas, ¿no? Y el auto a gas pues, como que es un poco más pesado que el auto a nafta. ¿Sí, pastor? ¿Estoy diciendo bien? Bien. Y cada vez que iba en una subida, se me paraba el auto. Oh, sea subida grande, subida chica, se me paraba el auto. Y yo iba manejando y decía, ahí viene una subida, se va a parar el auto, y nunca falta el auto que se pone atrás tuyo. Ay, Dios, yo no le llevaba el apunte, pero me desesperaba y no quería ir por lugares donde hubiera subida. Y aparecía la subida. Y bueno, y decía, no, pero no, tengo que manejar, claro. Y va a haber subida, se para el auto y bueno. Así que pasaba otra vez y volví otra vez, hasta que le agarraba la mano al acelerador y ya no se paró más. Y bueno, con insistencia. Pasando, vendrán otros miedos, capaz, pero bueno, ese lo va a pasar. Una vez estábamos en el nuevo centro shopping, que hay una subida muy grande, no sé si conocen, para ir a la playa. Y venía, y se paró el auto, obvio, se paró en la mitad de la subida y venía un auto importado atrás mío. Ay, padre. Yo digo, ¿qué hago? No me va a arrancar, así que se ve que el hombre, no sé, fue iluminado y se fue para atrás y yo también tuve que volver a la parte plana. Bueno, y ahí arrancamos y subimos lo más bien, ¿no? Con el auto. Primera. Bueno, todo esto de los miedos nos traen y nos recuerda una historia que creo que todos conocemos, que es la de David y Goliat. Pero hoy queremos resaltar algunas palabras o versículos claves para ver cómo funciona el miedo, qué es lo que hace. Y todos saben la historia de Goliat y David. David era un hombre, pensé que era un churro bárbaro, como el nuestro. Era un niño, Claudia, era un jovencito. Bueno, era Claudia. un joven, pero dice que era muy de buen parecer y todo lo demás. Entonces, era como un Marcelo, joven, decimos. Claro, como cuando era joven. Claro. Porque tenía pelo. No me ayude más. Podemos decir que, bueno, era un joven, él cuidaba ovejas, tenía un tiempo de intimidad preciosa con Dios mientras tocaba el arpa, cantaba, tenía una adoración fluida. Todo el tiempo él se podía enfrentar a osos, se enfrentó a leones y los venció. Él en ese lugar de intimidad creció Cristo de tal forma en su vida que sabía bien quién era y el poder que habitaba en él. Entonces se animó a muchísimas cosas, hasta que llegó un momento de enfrentarse con un Goliat, que era un gigante filisteo. Y este gigante filisteo que se llama Goliat, le vamos a poner por nombre hoy el temor o el miedo. ¿Sí? Va a representar, el miedo. Así que si ustedes nos acompañan y ustedes en su casa después pueden leer toda la historia de 1 de Samuel 17, la vamos a leer en la NTV y con la ayuda de multimedia vamos a ir pasando algunos versículos. En el versículo 4 queríamos describir cómo era Goliat. Dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Imagínense la situación, váyanse imaginando. El versículo 8, vamos a saltar. Y dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Miren cómo los trataba. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Acá lo estaba minimizando, él se hacía el agrandado, como él era un gigante que podía con cualquiera. Claro, vamos al versículo 10. A ver, dice entonces, hoy desafió a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre, un hombre que se enfrente conmigo. Todo el tiempo se presentaba desafiando al pueblo de Dios. Estos miedos todo el tiempo se presentan en tu vida a desafiarte una y otra vez. Ya vamos a ver que en el versículo... Para no te adelantes. Sí, no me adelanto. Está bien ahí. Al 11, vamos al versículo 11. Sí. Vamos al versículo 11.
Dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Saben lo que es perturbado? No pueden pensar. Entra en una emoción que te perdés dentro de tu propio pensamiento y no podés ser estabilizado. Esto es lo que hacía este hombre. Todo el pueblo le tenía miedo. Claro. En otras versiones dice que al caminar ellos sentían que la tierra se movía. ¿Ustedes creen que un hombre de 3 metros, está bien grandote, toda la tierra donde estaba el pueblo se iba a mover? No, el Eso miedo. era un miedo imaginario, ¿ves? Ahí está Le el miedo. hacía sentir algo que no Y era. hasta lo percibían. Claro, sí, claro. El sí. miedo nos hace ver cosas que no Sí. es. Ahora, Ahora, fíjense, sí. en el versículo 16, ahí podemos ver cuántas veces y cuánto tiempo estuvo viniendo el gigante al pueblo de Israel. ¿Durante cuánto? 40 días, cada mañana y cada tarde. Dice, el campeón filisteo se paseaba dándose aires adelante, o sea, hablaba y le decía, amedrentaba a todo el pueblo de Israel. Quiero decirte que muchas veces estos miedos vienen a tu vida una y otra vez, una y otra vez. Si el pueblo de Israel hubiese tenido lo que David tuvo después, lo hubiese enfrentado el primer día. Con verdades, le cortaban la cabeza, hacía todo lo que sea, pero lo dejaron que siguiera estando. ¿Y saben cuál es el trabajo de estos pensamientos del enemigo? Debilitarnos. Nos debilitan estos miedos y nos hacen frágiles al momento de pelear. Por eso necesitamos reconocerles y ponerle nombre para saber quiénes son y contra quién estamos peleando. Fíjate que en el versículo 11, si lo pueden volver a poner, por favor, dice ahí una palabra clave que dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon. O sea que el miedo también viene por el oír, ¿sí? Lo escuchaban a este hombre que todo el tiempo estaba desafiando, los asustaba y como decía ahí, ¿no? Los perturbaba, los hacía estar aterrados, que nadie se animaba a enfrentarse con él. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:17? En Reina Valera ese. Dice, así que la fe es por el oír, Romanos 10:17. Ahí está. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos acá como dos polos, ¿no es cierto? Bien interesante lo que vas a decir. Uno, que el miedo entra por el oír, pero la fe también viene por el oír. Uno, por escuchar qué voces, las voces de las tinieblas, las voces que traen miedo, las voces que nos paralizan. Y el otro, la fe, viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿sí? La verdad, la verdad, ¿sí? Sí, Señor. Conocer la verdad a mí me hace libre, como dice ahí en Juan 8:32, el otro versículo que habían puesto. Si conocemos la verdad nos hace libres, nos mantiene libres de estos pensamientos, de todas estas situaciones. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. Sí. Cuando empezamos a conocerlo a Él es la verdad y esa verdad nos va a hacer libre de todo esto, pero tenemos que conocerla. Ahora, me recordaba. En la palabra, algo que yo hice en ese tiempo, cuando estuve pasando por esta situación, era anotar versículos. Sí. Anotar versículos, anotar promesas, todas referidas al temor, y eso va aumentando la fe en nosotros, va aumentando los depósitos, va aumentando, va haciendo que nuestra mente esté recordando todo el tiempo lo que Dios dice sobre mí, sobre las situaciones que yo puedo estar pasando. Ahora, está bueno, yo lo he tenido, siempre le digo a las personas, pone versículos bíblicos en toda tu casa, llená de versículos bíblicos. El tema está que yo no lo repita como loro, No. como un abracalabra, ¿no es cierto? No, porque eso no funciona así. Esa verdad tiene que ser entrada en el espíritu y ser entendida en el espíritu para que pueda actuar. Está bien que lo aprendamos de memoria, pero tiene que estar trabajando en nuestro espíritu esa verdad y poder entender qué es lo que está hablando más allá de la palabra, qué es lo que habla el espíritu en ese versículo. Claro, sí. Ahora mira, me estaba acordando de Jesús cuando estaban en el desierto.
Dice que vino Satanás a tentarlo, ¿no? Si sos hijo de Dios, hace que esta piedra se convierta en pan. Y sin embargo Jesús le dijo, no tengo ganas de cambiarla en pan. ¿Le contestó así? No. No, ¿qué le dijo? Escrito está. Escrito No está. solo Está palabras. diciendo que acá, en las cosas espirituales, no es lo que vos le digas. Por ahí hay personas que dicen, yo le digo, mira, diablo, conmigo no te metas, porque yo no te voy a llevar el apunte. No funciona así. Es palabra contra palabra. Así Entonces esa es la batalla. Es conocer la verdad, creerla y ponerla en acción. Ahí está. ¿Sí? Sí. Porque Jesús conocía la palabra. Entonces, por eso la pudo aplicar. Claro. ¿Sí? Ahí. Dice que la verdad nos hace sentir seguros. Miren qué diferente que el miedo. Nos hace sentir seguros, confiados, nos da libertad. Y es lo que debe permanecer en nosotros siempre presente. Sí. Creer que la verdad y ponerla en acción, como vos Sí. decías, pero nos da una posición Sí. cuando nosotros estamos plantados en la verdad. Seguimos con la historia de Sí, vamos con el versículo 23. de Samuel, dije yo. No, porque es primera de Samuel. Claro, es primera Samuel. Versículo 23. Primera de Samuel. 17, 23. Eso. Ahí está. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar. Sus ya, ¿sí? Sí, sus Ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Él no lo había escuchado antes, en este momento lo comienza a escuchar. Porque él no estaba ahí. Estaba con su trabajo era cuidar ovejas y no estaba ahí. En ese momento la madre lo mandó que le llevara el alimento a los hermanos que estaban peleando en esta batalla con Goliat. Sí, Así que intentando ahí aparece. pelear. Intentando, sí, porque estaban muertos de miedo. Como diciendo, vi luz y entré. Llegué, a ver qué está pasó pasando acá. Así estaba David. Sí. ¿Y qué hizo David? Escuchó, dice ahí el versículo, Sí. lo que decía Goliat. Tantas veces lo había repetido, pero él lo escuchó por primera vez. ¿Y qué Claro. pasó? Tomó otra actitud. A ver, vamos a ver qué Completamente pasó. diferente. En el 24, ¿qué pasó? Tan pronto como las tropas de israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. Ellos se comenzaron a ir. El 26, el versículo 26, dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, dice, como dice, no me importa tanto eso, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército de Dios viviente? ¡Oh! ¿Quién es ese miedo que te viene atacando día y noche, que no te va a alcanzar la plata, que alguien te va a entrar a robar, que no vas a poder pagar los impuestos, que tu marido se va a ir, que te va a abandonar, que tus hijos no se van a poder casar, que no vas a poder... ¿Quiénes son esos miedos que vienen a atacarnos continuamente? ¿A quién? Al pueblo de Dios, a nosotros, porque lo que viene a traer que vos desconfíes de Dios, de nuestro Dios, en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza. Ahí está nuestra seguridad. ¿Quién se piensa este filisteo que venía a querer derribar nuestra confianza en Dios? El lunes tuvimos pudimos presenciar acá una charla Sí. de La Gustavo apóstol. Lara, sí, y algo que me quedó grabado de lo que él dijo fue, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree? Él hablaba de otra cosa, ¿no? Pero me quedó grabado y yo empecé a usar esta estrategia en mi vida. ¿Quién se cree que es este pensamiento? ¿Quién se cree que es para venir a atormentarme, para venir a molestarme y hacerme creer otra cosa, siendo que soy hija del Dios Amén, viviente, como amén, decía ahí el amén, versículo? amén. ¿Saben qué? Y funciona. Sí, Funciona porque Dios ve esa fe en nosotros, Amén. esa determinación, esa querer permanecer en la posición en la que Él nos puso, Sí, en la Señor. posición que Él nos dio. Entonces,
te la tiro a ese tip para que uses quién se cree que es. ¿Quién se cree? Ahí ¿Quién nomás se lo cree? va derribando. Como- No esperé los 40 días, No. porque te debilita. Yo me imagino a David que decía, ¿quién se cree que es este Goliat Claro, pero- para venir a asustar al pueblo que Dios había escogido, que Pero había David estaba en un pueblo que creía, era un ejército de Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué se ve que no tenían conocimiento de quién era Dios? Que viene un pobre pastorcito de oveja que estaba tocando. Sí. Y él sí sabía quién era su Dios. ¿Y qué pasó con todos los demás? Se asustaron, se fueron el resto del pueblo. Claro, decís no vos. digo, pero ¿qué pasó? Que los demás no tenían esa creencia de saber qué el poder que tenía su Dios. No tenían fe. Claro, Bueno, ahí está, porque el no aunque David conocer. parecía que tocaba el arpita y cantaba solito con las ovejas, en ese tiempo él tenía intimidad y él conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Cuando ¿Sí? nosotros tenemos intimidad, cuando tenemos ese conocimiento de Cristo, no cualquier pensamiento viene a atacarte. No cualquier filisteo, no cualquier gigante puede atacarte, porque vos tenés una fe bien fuerte que está en Cristo. Seguimos con el tema, se falta un poquito. No quería pasar por alto del versículo 24 cuando decía que todos salieron huyendo, Sí. todo el pueblo, porque ahí resalta que el miedo es contagioso. Vieron que muchas veces estamos con personas o charlamos con gente o vamos a un negocio y todo es pálido, todo es negativo, todo, ay, que si no te haces esto te va a agarrar el COVID, vamos a ponerlo ahora Sí. con esto que estamos viviendo, ¿no? Y qué importante es también saber escuchar las voces correctas, Sí. estar con personas que realmente me edifiquen, que me ayuden a vivir en fe, en esperanza, Amén. y no con el temor, porque si me pongo a escuchar todo eso, más vale que me voy a contagiar de todo temor y no voy a querer ni abrir los ojos, Sí, porque sí. cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, Y tener si la pasa, actitud está en de- el control de Dios. Por O sea, supuesto. así te mueras, ya lo está en el vamos, control de a Dios. ver más adelante a eso. Sigamos. 26. A ver qué dice el versículo 26. Ya lo leímos. Ya lo leímos. Sí, el 28. El 28 entonces. Ahí aparece el hermano de David dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Y le está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Tómatela. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que vos cuidás, que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo, le dice, y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Ahí está la mentira, hablada por otra persona. El desprecio, el menosprecio, hablada por otra persona. Claro. En esto habló también el apóstol Lara, sí. que tenemos que saber bien de dónde vienen las palabras. ¿Pero qué vas a ir a esa iglesia? ¿No ves que te usan? ¿Para qué vas a hacer esto? Mira, ¿qué te pensás vos? Y empiezan toca a otra persona a desvalorizar a lo que vos sos en Cristo. Claro. O a la asignación que Dios Exacto. te mandó, o a la vida espiritual tuya también. Sí. Mira vos, si no tenés estudio, ¿cómo vas a aprender o vas a estar discipulando? ¿O qué vas a predicar vos si ponele que estés trabajando algún área de su vida? Si mira cómo estás o cómo sos. Hay una persona que llegó a la iglesia con una depresión tremenda, ¿no? Entonces, empezó una vida espiritual, empezó a salió de la depresión, ¿no? Y el marido después le decía, ¿a qué vas a la iglesia? No tenés que ir más. Y yo le decía, ¿no se da cuenta que vos saliste de una depresión y que si no fuera por la fe, vos estarías quizás suicidada, te hubiese matado, te hubiese colgado de algún lado? Pero sin embargo, la fe te está salvando y te salva. Vos llegaste en una situación así y la fe te mantuvo en pie, Así es. ¿no? Así Lo es. importante es poder reconocer esto. Vamos al versículo 32. 32. Esta es la parte más importante. No te preocupes por estos filisteos, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear con él. Así era. Allá voy, dice. David se determinó, ahí, se Ajá. determinó. Él dijo, yo voy a enfrentar a este gigante, no con mi fuerza, porque él sabía que no tenía fuerza humana para hacer eso,
pero creía en Dios y sabía que Dios lo iba a ayudar y que lo iba a librar de ese gigante, Sí. que iba a poder vencer esta batalla. Sabía quién era Dios en su vida y por eso él iba confiado. Ahí Él está iba la confiado. palabra. Te determinarás una cosa a sí mismo. Sobre esta te será firme y sobre ese camino resplandecerá la luz. Hay una determinación, hay un antes y un después en toda situación. Como yo conté, en mi situación yo me determiné porque no quería seguir así. Aparte por amor a mi familia, porque tenía mi esposo, tenía mis hijos y yo no podía estar llorando, encerrada en una habitación o que todo el tiempo me estuvieran llevando, acompañando, porque tenía miedo a salir y los esclavizaba a ellos también. Claro. Entonces, por amor a los que están al lado mío, yo también tengo que determinarme y decir, no quiero seguir más presa Sí. de esto. La determinación juega un papel muy importante. Bien. El versículo 33 dice así: no sea ridículo, le dijo el mismo rey, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Ahí está la experiencia. Y ahí vino otra voz. Primero fue el hermano, ahora fue el rey, que le decían, no, mira, deja acá todo, acá nomás, volve con las ovejas porque no vas a poder. Claro, él tiene la experiencia. Versículo 44, ¿qué le contesta David? 44. El 44. 36 primero. Ah, ¿está el 36? Sí. No, lo acabamos de leer. El 33 leímos. Ah, perdón. El 36. Perdón para la gente de allá. Te perdonamos, te perdonamos. Yo voy adelantada siempre. Lo he hecho con leones. David le dice, Ahí mira, está, la lo he experiencia. hecho con leones, con oso. Lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? Ahí le pone el por qué. Porque ha desafiado el ejército de Dios viviente. Ahí Simplemente está, por eso. Ahí está. La experiencia que vos decías, que aunque no había peleado con gigantes, pero para él era como... Pan comido. Claro, otro león más, otro oso más, lo mismo era grande, No un oso. importa el tamaño. Claro. No importa el tamaño, porque vos sabés el tamaño de poder que Dios que Amén, tenés adentro. amén, Entonces amén. ya no importa cuán grande sea ese temor, si si es verdad, si es mentira, en un montón de cosas, Sí. cuáles son las posibilidades, pero el poder de Dios es mayor en nosotros. Amén, amén. Versículo 44. Sí, Señor. Mayor el que está conmigo. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. Bueno. ¿Cuántas veces las situaciones nos siguen apretando, ¿no? A ver si nosotros aflojamos o nos rendimos ante ellos, ¿no? Ante el temor en este caso, y siempre te hablan como más fuerte, y tratan de hacerte desistir de, por ejemplo, si uno toma la decisión de salir, ¿no? de esa cárcel o de dejar esa situación, de sanar esa herida, Sí. de vencer ese trauma. Esto no te deja ni a la noche en paz. Todos estos No. pensamientos te vienen a decir un montón de cosas. No sé cuántos de ustedes, pero a veces pasa en la madrugada y vos estás con la cabeza que te da vuelta con una situación. Yo te animo que hagas como David, enfrentarlos en el momento y cortarle la cabeza y deja que siga estando dando vuelta en tu mente. Sabés que acá nos imaginamos cuando hablamos que David lo tenía cerca. Sí. Lo tenía cerca a Goliat. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba muchas veces que yo imaginaba que me iban a pasar cosas o en el auto o en la calle, no me pasaba nada, y otras veces iba camino a algún lado y me pasaba. Y era como que lo tenía el gigante frente a frente, cara a cara, ¿no? Te vivía la situación. Pero en el momento, aunque sentía un montón de cosas, que me sentía morir, sabía que tenía que sobreponerme a esa situación porque Dios era mayor. Dios era mayor. Y así fui venciendo. Con la ayuda de Dios fui venciendo. Ahí está el eso. versículo 44. ¿Estoy bien? Ya lo leímos. Bueno. Versículo 45 entonces.
El versículo 45. Bueno, pero vos querés agregar lo de la posición. Sí, no importa, ya está. 45. Bueno, dale. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, que qué sé yo, con un montón de cosas, pero yo vengo contra ti con mis fuerzas. No. ¿No le dijo? No. Ah, no. Entonces dice, pero yo vengo contra ti, ¿en quién? En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Wow. Y el otro versículo, ponémelo ahí a ver si sigue el 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Mira lo que le dice David. Te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré a los cadáveres de tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Wow. ¿Saben qué? Me doy cuenta de que él conocía el poder de Dios, que todo lo que él amedrentaba todo el tiempo, este gigante, conocía más y le dijo, yo también te voy a hacer esto, pero no con mi fuerza, no con lo que Claudia cree, sino lo voy a hacer en el poder de Dios, porque Él se va a glorificar, no yo. Gabriela podría decir, gracias a mi fuerza y a mi determinación, sí es parte de eso, tiene razón, pero es para que la gloria de Dios se vea en ella, porque las fuerzas vienen de Dios. Entonces Él sabía que ese poder no le pertenecía, sino que venía de Dios. Y Él se ha glorificado, dice, en esta historia, ¿verdad? David tenía una convicción tan grande de que Dios no lo iba a abandonar, que por eso se animó a todos también, porque él sabía quién era ese Dios viviente. Lo conocía. Sí. Saben que vivir con miedo es lo contrario a vivir en plenitud, a disfrutar de la plenitud. Entonces no nos perdamos de disfrutar todas las cosas hermosas que tiene la vida, que Dios nos da, nos ofrece, por vivir con miedo. Derribemos a ese gigante. ¿Cómo trabajar con los temores? Todos tres puntitos. Confrontándolos primeramente, confrontándolos como hizo David en el momento. ¿Cómo? Mediante la verdad. Por eso debemos estar llenos de verdad. Es un proceso donde necesitamos profundizar mucho más en la verdad de Cristo. Para cada mentira hay una verdad que le contrarresta. Este trabajo lo estuvimos haciendo con una de las hermanas y le dije, quiero que pongas todas las mentiras que tenés en tu cabeza que te están haciendo desvariar porque se estabiliza el cuerpo. Y empecé a ponerle un versículo a cada una de estas mentiras. Vamos poniendo una verdad. No me va a alcanzar la plata, no voy a poder llegar a fin de mes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Déme una verdad en esa mentira. El Señor es tu proveedor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mira hasta dónde va la ayuda, hasta la descendencia. Entonces empezamos a declarar verdades. Filipenses 4:7. A modo de recordatorio, vamos a leer uno solo, para que no se nos haga tan largo. Sí, a modo de recordatorio, no hace falta que lo pongan. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuida nuestros corazones. Miren lo que hace la paz. ¿Qué hace? Cuida nuestros corazones y nuestras mentes. Ese es el trabajo de la paz en nosotros. El Salmo 56:3 dice, pero cuando tengan miedo, en ti pondré mi confianza. Bendito Dios. Amén. Salmo 34:4 dice, vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. No es el versículo. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Amén. Amén, amén. Declaraciones. Otro punto, escuchar la voz de Dios en tiempos de intimidad. Esto nos va a hacer conocer lo que Él dice de nosotros, lo que Él dice de las situaciones, cómo debemos actuar, qué tenemos que pensar. Así que es muy importante, nos va a dar estrategias, ¿sí?, para poder usar en esos momentos de temor. Así es. No es que estés orando, simplemente quédate calladita o calladito y escucha las verdades de Dios. Sí. ¿Sí? Otro punto, asumir riesgos. No vamos a sacar completamente todos los miedos de nuestra vida, ni podemos pensar en que todo nos va a ir bien siempre. Vamos a tener que enfrentar situaciones fuertes, situaciones dolorosas, donde nos puede ir mal,
pero eso no nos debe detener. Claro, porque me puede pasar que te roben. Por ejemplo, sí, que me roben. Pero bueno, o que me agarre el virus como pasó en nuestra casa, ¿no? Pero nadie se murió, o sea, lo pasamos bien, todo bien, confiando en Dios y seguimos adelante. Así no es es. que porque nos agarró, no vamos a salir a ningún lado. No nos tiene que detener, porque siempre vamos a estar pasando situaciones. Exacto. No es que la vida es color de rosa, sino que vamos a pasar, pero saber cómo actuar y cómo hacerle frente y bueno, seguir adelante, no detenernos. Otro de los puntos, no llenar mi mente con cosas que aumentan el miedo. Si te hace mal el noticiero y estás lleno de miedo, no veas el noticiero, no leas el diario, no escuches gente, no veas películas de terror, no, ¿qué más? No seamos a escuchar personas pesimistas, no sé a dónde va a ir el país, creo que, bueno, ya sabes, no le escuche. Claro, claro. Otro puntito, pensar más en lo que debo hacer que en lo que va a ocurrir. Veamos qué dice Mateo 6:34. Dice, bástate cada día tu propio mal. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Para qué voy a maquinar en mi cabecita? ¿Qué va a pasar mañana? Me viene un ejemplo, ¿no? Suponete, estoy resfriada. Ay, bueno, mañana seguramente voy a tener que ir al médico porque ya me va a doler la garganta. Volvemos todo el COVID, ¿no? Ya me voy a tener que hisopar, me aíslo de todo el mundo porque seguramente que tengo el virus. ¿Quién no tuvo ese pensamiento? A ver. Porque yo me duele la garganta y yo estoy pensando, uy, me tengo que hisopar. Bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar? Dejemos que hoy, si nos duele la garganta y mañana viene la fiebre, bueno, que venga mañana. Preocupémonos por hoy. A lo mejor solamente me puse el frente del aire y tengo mi garganta enrojecida y no pasa más nada. Así que no carburemos, no nos adelantemos con nuestra mente. No. ¿Sí? Último punto. Como número 7, es profundizar en el amor de Dios. Si vas a tener, o sea, todos estos temores está en el amor de Dios, que van a ser curados, cuidados. Primera de Juan 4, del 16 al 19, termino con este versículo bíblico, terminamos. Dice, nosotros sabemos cuánto nos amó Dios. ¿Sabemos cuánto nos amó Dios? La pregunta. Nos ama Dios. ¿Sabemos cuánto? Yo no te entiendo. ¿Cuánto nos ama Dios? Dice, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todo lo que viven en amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Ahí, miren todas las verdades que sacamos de un solo versículo. Yo les enseño siempre que subrayen las verdades. ¿Qué más sigue? Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Miren, cuando vivimos en ese amor. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Sigue. ¿Y sigue? Sí, porque está bien. En esa clase de amor, ¿qué es lo que hay? ¿No hay? Temor. Temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y el 19, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Quisiera que pudieras cerrar ahí tus ojos donde estás, mientras vamos a escuchar una canción, que puedas empezar a distinguir qué miedos hoy te están gobernando en tu vida. Y vamos a exponerlo delante de la presencia de Dios. ¿Cuáles son estos incircuncisos, estos filisteos, estos pensamientos, este temor que no te están dejando vivir, que no te están dejando experimentar la plenitud de Dios? Comencemos a ver cuáles son. El miedo que no se supera puede durar toda la vida. Toda la vida. Sí, Señor. Amén.
queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La certeza de que pronto volverá. Ponte de pie mientras escuchas esta melodía, por favor. Firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. En el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Libertad. Gracias, Señor, porque todo dolor, toda mentira de las tinieblas, todo miedo, temor, ya fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Ya la victoria es nuestra, ya tenemos libertad. Señor, que desde la mente tuya podamos comenzar a operar en esta libertad. Señor, esos temores que vienen continuamente, cotidianamente, a hacernos descreer de quién sos vos, Señor. Hoy nos queremos sumergir en tu amor, Señor, porque tu amor echa fuera todo temor de nuestras vidas, Señor. Señor, hoy nos paramos en la posición y en la identidad que nosotros tenemos de hija, de que todo esto ya fue ganado en la cruz, así que comenzamos a gobernar nosotros. La vida de Cristo comienza a gobernar en nuestra mente. Ya no hay lugar para que las mentiras sigan gobernando nuestras vidas. Hoy reemplazamos en nuestras vidas toda tiniebla por la luz de Cristo. Hoy declaramos que la luz viene a iluminar cada vez más nuestras vidas para que las tinieblas no puedan ocupar lugar en nosotros. Señor, hoy también declaramos que el control de nuestra vida la tenés vos, que el control de nuestra familia está en tus manos, no está en las nuestras. Quitamos, Señor, de nosotros toda desconfianza, toda ansiedad que no nos deja operar en una libertad como la tuya, papá. Yo te invito a que ahí donde estás puedas sumergirte en su amor que es perfecto, en su amor que nos trae su libertad, en su amor que nos trae sanidad, en su amor que nos da todo lo que provee, todo lo que nosotros necesitamos. Te amamos, Señor, te amamos, fuente de vida eres tú. Aleluya.
Señor, vos conocés los miedos que hay, que están operando en esclavitud en cada uno de los que están acá. Que muchos de estos miedos han hecho retroceder la vida de Cristo en muchos de los que estamos. En esta hora, en el nombre de Jesús, venimos contra todo gigante, contra todo temor, contra todo miedo, diciendo que somos hijos de Dios y ordenamos a toda mentira de las tinieblas que salga de nosotros. Esos pensamientos seguramente, ¿sabes qué vienen a hacer? A descarriarnos de los propósitos de Dios. Quiero decirte que hay propósitos, Dios tiene propósitos y nosotros estamos en esos propósitos y el enemigo no va a poder desviar nada de lo que a Él le pertenece en nosotros. Declaramos, Señor, que las verdades de Dios comienzan a operar en tu pueblo. Y Señor, y empezamos a declarar tu vida en nosotros. Amén, Señor. Amén y amén. Amén.